Te doy la bienvenida al podcast de Mike McQuill, en donde estaremos hablando sobre política, economía, finanzas y tecnología. Me presento, soy el host de este programa, Miguel McQuill, y te doy la bienvenida a este podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida a su podcast preferido, el podcast de Mike McQuill. En esta ocasión tenemos un invitado, el cual es Neri Pozos Moreno. Vamos a estar hablando con él sobre un tema muy importante y relevante para todos. Es un tema que debemos hablar, que es el cambio climático. Muy bien, Neri, ¿cómo ves esto del cambio climático? Está feo, ¿no? Ya vemos más cosas del futuro apocalíptico que uno podría pensar que se avecina. Hola, ¿qué tal? Saludos a tu auditorio. Soy Neri aquí. Y sí, como comentabas, el cambio climático está medio cañón, sobre todo a nivel local, por decirlo de una manera, que pensábamos antes que esto pues no iba a llegar o que iba a tardar en llegar, ¿no? Pero ahora con los acontecimientos últimos o con las noticias, ¿no? Que prendes a la tele y sale algo así del cambio climático y te dices, no manches, ya está a la vuelta de la esquina. Realmente se añoraba que no llegáramos a este punto, porque pues a final de cuentas la especie humana es la que ella misma ha acabado su propia tumba, ¿no? Por decirlo de una manera, y aunque suene feo, pero pues pensábamos que esta tumba podría tardar más tiempo, ¿no? Podría como que durar otras 2 décadas, otras 4 décadas, no sé, 2 siglos, ¿no? Pero pues al ritmo que vamos sí está sonando cañón, ¿eh? Sí, es que realmente yo creo que debemos de considerar que dentro de todo esto hay muchos factores que considerar, o dos principales. Por ejemplo, el primero, que somos demasiadas personas a nivel mundial. Yo tengo el dato fijo de que una vez lo escuché, de que somos cerca de 7.000 millones. Pero realmente, más que considerar este dato, por decir, no son muchas personas, realmente yo creo que para la mayoría puede no significar tanto, ya que no las ven todas juntas. Y sería muy complicado juntarlas, pero el hecho es que es una cifra aproximada, no tengo el dato actualizado, pero aproximadamente somos 7.000 millones en este planeta. Entonces tomemos en cuenta esto, yo creo que si bien está por una parte la cantidad de personas que somos y estamos en un planeta con recursos limitados, y en segunda que pues sí, una cosa es, digamos, la cantidad de personas que somos y otra cosa es las industrias que tenemos, que realmente si somos honestos, en la mayoría de las industrias secundarias que se han creado ya no son tanto factores de necesidad, sino ya son más lujos que nos hemos creado, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que alguna de las industrias que más consumen recursos hídricos podría ser las industrias refresqueras, o por ejemplo, sabemos que cada producto que se produce, valga la redundancia, en este planeta tiene una huella hídrica. Para todo se necesita agua, para producir las telas, para producir, no sé, productos tecnológicos, para cualquier producto que se produzca, realmente es necesario agua. Entonces tenemos ese factor, industrias que realmente buscan más que otra cosa maximizar rendimientos, y por otro lado la cantidad de personas que somos en este planeta. Entonces yo siento que si bien lo que buscan los países es el, el tener una mayor cantidad de personas, porque esto les involucra implícitamente crecimiento económico. Si ellos disminuyen su porcentaje de personas en edad laboral, pues eso significa directamente que el país no va a poder producir lo suficiente, o sea, no va a haber tanto crecimiento. Por eso vemos que, bueno, no es un valor general, pero se podría decir que es una de las características que buscan. Por ejemplo, no sé si sabías que hace algunos años China había impuesto una ley que impedía a sus ciudadanos tener más de un hijo. Sí, más de un hijo en las ciudades y creo que más de 2 o 4, algo así, en las zonas rurales. Estuvo cool, le da un control de natalidad muy, muy brusco.
Y sí, pero sabes el problema que por algo China lo revocó, porque te digo, económicamente eso no les fue rentable. Es al limitar a tener un hijo, o por ejemplo en las zonas rurales cuatro, como me comentas, lo que causó es una disminución de personas en edad laboral de trabajar, el rango posible que existe entre las personas que pueden trabajar y las personas que se jubilen. Entonces, esta tendencia hará que en un futuro exista mayor cantidad de personas que ya no puedan trabajar y que dependan de una pensión o de algún subsidio, lo cual repercutirá de futuro su natalidad. O sea, eso les va a afectar económicamente, para acabar pronto. Entonces, es por eso que es uno de los problemas que China trae ahorita. O sea, podemos pensar que pues les va a ver re bien, ¿no? Porque realmente son una de las principales potencias económicas, ya en algunos indicadores mayor que Estados Unidos. Pero sí, tienen ese problema. Ahorita tienen el problema de que por esa decisión, que, que algunos podrían llegar a ver como injusta, pues sí, van a tener problemas económicos los próximos años por eso. ¿Cómo ves, Nelly? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, recalcando lo que decías, el problema del estrés hídrico muchas veces se le atribuye al consumidor final, como podemos ser tú y yo, ¿no? Que, no, porque te bañas más de 10 minutos, por tu culpa se está acabando el agua, ¿no? O que bañate en 3 minutos y ahorrarás mucha agua. Pero realmente estos esfuerzos que uno hace en casa son buenos, no se puede quitar el mérito, pero si no se ataca el problema de raíz, nuestros pobres esfuerzos no van a ser suficientes para, pues sí, un poco amenorar los efectos del estrés hídrico, ¿no? Hablabas tú de las factorías, de las fábricas, y tienes razón. Realmente el problema del agua no viene de que consumimos agua nosotros. O hay un documental de Netflix que decía que la agricultura consume mucha agua. Entonces, yo dije, ¿what? ¿Eso tiene sentido? Entonces pregunté con un amigo que sale precisamente en mi podcast, en el primer episodio, y me comenta que esto es falso, que realmente el agua que se ocupa en la ganadería o en la agricultura no es como que tanta como la que se ocupa en esas fábricas, ¿no? Y realmente el agua que se ocupa en la agricultura se va al subsuelo. Si te das cuenta, llueve, la absorbe la tierra, como que hace que germine la planta, y entonces pues el agua se va para el subsuelo, ¿no? Es un ciclo. Sin en cambio, la de las fábricas, que ellas ocupan mucho más agua que un ganadero que tiene apenas 10 vacas, ¿no? Por ejemplo. Ellos sí ocupan mucha más agua. Y el detalle de esa agua es que muchas veces ya no se puede ocupar. Si te das cuenta, ocupan el agua ocupan el agua potable para colmo y la devuelven al medio ambiente como una agua que no se puede ocupar. Eso es algo preocupante. Yo estuve trabajando como unas 2 semanas en una planta de una empresa de cerámicos, y entonces no comentaba, ¿no? Que su agua, según la que ellos sacaban, podía ocuparse para las plantas. Y yo decía, ¿what? O sea, supongamos que ese ejemplo lo tiene varias empresas, ¿no? Varias fábricas. Pues es una huella realmente menor a la que estaría aplicando si sus residuos sólidos, residuos, perdón, de agua, fueran ya totalmente inservibles, ¿no? Pero supongamos que es real, que creamos esa empresa, ¿no? Pero ahí puede haber más fábricas que estén trabajando bajo un concepto en el cual no tengan educación medioambiental, ¿no? Que solamente les importe producir, como tú ya lo decías, que solamente les importe el beneficio económico para sus dueños, ¿no? Que digan, por ejemplo, a mí me vale cheto, o sea, tú me tienes que entregar tanta cantidad de productos, no me importa la cantidad de agua que saques, sobre todo en la refresquera, ¿no? Y no me importa mucho el medio ambiente, ¿no? Porque a mí me interesa más el bienestar actual, ¿no? El bienestar del momento. No me voy a preocupar en un futuro porque ya no voy a estar. Es lo que muchas veces dicen, ¿no? Entonces, el medio ambiente es un problema que es a largo plazo y no fuera un problema si supiéramos manejarlo, si supiéramos agarrar todos sus recursos de manera sustentable. De ahí vienen las pautas del desarrollo sustentable que muchas veces países de primer mundo, y perdón por la comparación que muchas veces se hace, sí llegan a realizar, ¿no? Puede haber un equilibrio entre tener un desarrollo industrial y tener un desarrollo sustentable, lo puede haber,
lleva costos, no es barato, pero lo puede haber. Y entonces el beneficio es a largo plazo. Sin en cambio, si nos damos cuenta en países latinoamericanos, donde la gente lo único que quiere es trabajo, pues por ejemplo se olvidan, se obvian muchos de estos puntos medioambientales y entonces lo que se llega es un socavón en el que tienes a mucha gente trabajando en condiciones que no son humanas, por decirlo de una manera, y que al final de cuentas la huella ecológica es muy fuerte. Eh, Mucha gente le echa la culpa al campo de que nos estamos acabando el agua y todo esto, y que contaminamos mucho y que los gases que sacan las vacas son contaminantes y que una ciudad puede estar igual de contaminada que un campo de vacas. Y tú dices que realmente estamos echándole la culpa al pobre granjero, al pobre ganadero, que se desvele, que no usa tanta agua, que solamente con la de riego, si es que tiene, y eso es en el mejor de los casos, y si no con la de temporal, ¿no? Yo vengo de una familia agricultora, y pues sí, realmente la gente de acá cerca hace sus jagüeyes, ¿no? Jagüeyes son como represas pequeñas para almacenar el agua. Almacenarla, más no es derrocharla por millones de metros cúbicos, almacenarla para cuando venga la sequía, que muchas veces son extremosas, como la que actualmente tenemos, en la que pues algunas presas están bajando sus niveles demasiado, en la que si tú dependías de esa agua para regar, pues sí, te va a afectar, ¿no? Entonces, siento que muchas veces se le está echando la culpa al consumidor final, ese es mi punto, el que quiero recalcar. El consumidor final no tiene como que mucho la culpa es de las refresqueras y de esas empresas que sí, que se ensañan, perdón, en beneficios propios, ¿no? Beneficios banales, pero que la huella es magnífica, por decirlo de una manera, es colosal. Entonces, no sé, siento que el cambio climático podría reducirse más. De hecho, hay un término que se le llama el reloj del juicio final, algo así, que es en inglés es doomsday, que no recuerdo la traducción. Entonces, se supone que cada de esos eventos, ¿no? Que la sequía se extiende más, pues se reducen como 2 minutos o 2 segundos, ¿no? Y entonces, ya lo comentábamos en el preludio de este episodio, que el día cero puede llegar y entonces va así afectarnos a todos, ¿no? También decías lo de la sobrepoblación, realmente es algo preocupante. La gente de hoy en día sigue teniendo hijos muy masivamente y muchos de ellos no les dan una vida adecuada. Entonces, sí, la política como de no natalidad es algo bueno, no de imponerla, como ya lo decían en China, sino más bien de promoverla, de decirles que el no tener hijos va a ayudar a un futuro, porque si seguimos creciendo este grado que vamos, pues unos 10.000 millones de habitantes ya no se va a dar abasto la pobre tierra. ¿De dónde vamos a sacar recursos para mantener a todos esos? Entonces, siento que yo también estoy a favor de una política de no natalidad o de un control de natalidad muy estricto, no estricto en la manera en que tengas que decirles, no, nada más pueden tener un hijo y ya, sino estricto en el sentido, hay educación sexual, por ejemplo, porque todo tiene un trasfondo, ¿no? La sobrepoblación necesita de gente que procree hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ataca la sobrepoblación? Con educación sexual. La educación sexual es muy básica, entonces, supongo que si tuviéramos eso, podría ayudar a reducir los índices de sobrepoblación un poco, ¿no? También hacer un poco de empatía, de enseñarles cómo está el mundo actualmente y cómo puede acabar para nosotros, porque pues como especie nos estamos matando solitos, ¿no? Entonces, hay unos datos de que la temperatura, bueno, no son datos, son hechos más bien de que con esto del cambio climático la temperatura ha aumentado, ¿no? De hecho, estaba leyendo y dice que en México eh, en la última década se volvió más caliente que la década anterior, valga la redundancia. Entonces sí nos habla de que, por ejemplo, el incremento de la temperatura, pues sí nos va a afectar en desaparecimiento de costas, de ciudades, de modificación de los ciclos de lluvia, que de por sí ya eran muy inestables, y pues sus consecuentes eventos que pueden llegar a acarrear, como la desertificación de muchos terrenos, la sequía extrema, el aumento de costos de servicios de productos de la canasta básica, es decir, alimentos, frutas y verduras, porque si no hay dónde producirlas,
va a ser más caro, ¿no? Y entonces siento que el detalle, supongo, yo siento que debería de enseñársele a la gente de que si no se cuida actualmente el medio ambiente, un kilo de manzana te va a costar el triple, ¿no? De lo que te está costando actualmente. O simplemente un kilo de tomate te va a costar mucho más, o un kilo de frijol, ¿no? Siento que deberíamos de comenzar por esa parte, ¿no? De enseñarles de que el costo económico va a ser demasiado si no se toman medidas a tiempo. ¿Tú qué opinas, Cui? Yo creo que sí. Honestamente, por ejemplo, de lo que comentas, hay algunas cosas que las personas y la población común no saben. Por ejemplo, cuando se ataca a sectores primarios como la ganadería, pues no se toma en cuenta que no solo es el atacar eso, que realmente la huella hídrica de la ganadería es menor a la que genera, por ejemplo, la industria textilera, ¿no? Por ejemplo, una de esas características que se debe de tomar en cuenta es que la mayoría de la tierra que existe en el planeta no es precisamente capaz de sostener algunos frutos o cosas que comen las personas veganas. No es que yo esté en contra de ellos, pero realmente, o sea, que que el campo no está apto para cultivarse algún otro tipo de material que, por ejemplo, en algunos casos no sea forraje, lo que comen las vacas y todos los animales que comúnmente se consideran o se asocian con problemas de cambio climático, que o sea, sí pueden llegar a ser las tierras que no son aptas aún para otro tipo de cultivos y se les puede tratar para que sean capaces de cultivar ahí cierto tipo de productos diferentes, pero sí se tiene que tomar eso en cuenta, que realmente la mayoría de la tierra existente en este planeta no es apta para otro tipo de cultivos. Entonces debemos de tomar en cuenta también eso en el momento de cuando pues se sataniza ciertas industrias realmente. Por ejemplo, lo de lo que hablábamos y de lo que comentabas es del hecho de que si bien nosotros como usuarios, o sea, sí está bien que debamos ser humanos limpios, pero debemos ser humanos limpios e independientemente de eso debemos activamente estar enfocados en presión a nuestros gobiernos. Porque de nada sirve que nosotros pongamos un ejemplo, alguien que diariamente en un lugar, en un lago que está contaminado de basura, no de químicos, pensemos de basura. Alguien que diariamente limpia una parte, la retira, y por otro lado tenemos un camión de X industria que diariamente también llega y tira su basura. O sea, digamos que si lo ponemos en proporción lo que una persona puede limpiar, la industria llega y no se tira 100 veces lo que limpió esa persona. Solo es una breve analogía para comentar que eso se debe de tomar en cuenta. O sea, si bien debemos ser humanos limpios por esa parte, o sea, o sea, esa educación se debe de fomentar para que inculquemos un adecuado cuidado del medio ambiente. Eso es algo que no se debe de dejar de lado, pero también se debe de tomar en cuenta que los mayores culpables son las industrias. Y si bien tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el factor de la sobrepoblación, sí es algo delicado. Por ejemplo, yo pienso de manera muy personal que para evitar o para tratar de no llegar a ese futuro apocalíptico donde no haya recursos hídricos, donde sea totalmente escaso, sea caro, la gente muera de inanición, bueno, ya mueren de inanición, ¿no? Pero mueran de deshidratación, lo que debemos de hacer, o sería lo ideal, pero sé que no va a pasar, porque la- literalmente si se hicieran eso, realmente esas medidas no son populares. La gente no va a aplaudir o no va a querer que le quiten sus privilegios. Por ejemplo, si quisiéramos hacer algo realmente, lo que primero pararíamos serían todas o verificaríamos qué hacen las industrias que más contaminan y con una revisión, la que no pasen la cierran y lo que sigue. Y también, por ejemplo, lo de la natalidad a nivel mundial, establecer un control de cuántos somos, qué recursos tenemos, ver el crecimiento a nivel estadístico de cuántas personas van a crecer, si tenemos que dejar de fomentar la natalidad en ciertas regiones para que la población se reduzca y esto sea sostenible. Realmente son sacrificios que la mayoría de las personas no están dispuestos a que pasen. Ya no hablemos de que vivamos austeramente, sino de que veamos esas características
del analizar el contexto en general y tomar esas medidas. O sea, sé que es algo que no va a pasar, pero entre las pocas acciones que se están haciendo, pues puede ser que en algunos países o los países primermundistas pues ya están limpiando digo, ya están, bueno, por ejemplo, China está muy enfocado en el cuidado del medio ambiente, ya después de haber sido literalmente la mayor fábrica de polución a nivel mundial, o sea, literalmente de los que más contaminaban. Entonces es una de sus preocupaciones que exista un mundo al cual dominar, supongo. Y otros países como Estados Unidos que están enfocados en promover el hecho de tener autos eléctricos, que pues, cualquiera no puede tener un coche eléctrico, pero al menos eso es algo que tratan de hacer entre las pocas propuestas que se están haciendo. Y si lo vemos a nivel gubernamental, el problema es que hay mucha corrupción. Por ejemplo, si una empresa quiere que no pase tal cosa, soborna a los políticos o le invierte la campaña de tal, por ejemplo, en Estados Unidos que es legal invertirle tal cual a un candidato de la campaña y ya tal cual, quiero tal legislación y ya no quiero que le muevas a otra cosa, a eso mis intereses no me parece, y si no, y si quieres mi financiamiento, entonces pues es lo que hay. Igual en México es peor, imagínate, o sea, se supone que en la mayor democracia, entre comillas, pasa eso, imagínate qué pasa en los países tercermundistas que están pues más expuestos a que llegue una empresa multimillonaria y les dé cualquier cosa y ya permita contaminar sus lagos. Por ejemplo, una de las propuestas del gobierno local de por acá, se proponía limpiar un río cercano. Pero lo que pasaba es que había empresas a las cuales no les convenía y por ende cuando llegó, bueno, obviamente los políticos no cumplen sus promesas, o al menos en México, pero cuando llegó al poder ya no limpió nada, porque literalmente a una empresa no le convenía que este político limpiara el río porque se iba a ver que estaba contaminando. Entonces tenemos esa característica. También a nivel gubernamental, el problema es que no se puede tener políticas sustentables donde hay corrupción, donde una empresa con intereses puede llegar, sobornar a quien quiera y tener las leyes que ellos quieran. Y pues así de triste es el mundo, Nelly. ¿Qué crees que debemos llorar o qué crees que debemos hacer? Considero que podríamos estar aún a tiempo de hacer un uso equitativo de los recursos, un uso sustentable, pero sobre todo también exigir que las grandes empresas cumplan con esto, ¿no? Porque como decía, ¿no? Tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero al final de cuentas pues sí, nuestros esfuerzos van a ser mínimos comparados contra pues, lo que pueda llegar a ser una empresa, ¿no? Que al final de cuentas solamente somos una persona o dos, si fueras tú. Pero una empresa tiene cientos de trabajadores, tienes bueno, y cientos de recursos a su disposición. Y lo decías tú muy bien, ¿no? Muchas veces en las democracias o en países de tercer mundo, el evadirse algunos pasos, sobre todo los pasos medioambientales, que son de considerarse, porque casi toda Latinoamérica tiene tratados de medio ambiente. No es como que, pues Latinoamérica no tiene tratados de medio ambiente, por eso no cuida el medio ambiente. No, sí los tiene, pero muchas veces los evaden, ¿no? La corrupción de te pago tanto, pero déjame instalar mi fábrica refresquera en este manantial, ¿no? Te doy tanto al año si me dejas explotarlo. Entonces, mientras tanto, él está explotándolo y la gente va a sufrir de agua, ¿no? Y el beneficio no va a ser para la gente que vive cerca de ese manantial, sino para esa empresa, ¿no? También, pues, exigirle a los gobiernos, en este caso a nuestro gobierno, que haga más leyes a favor del medio ambiente. Estaba viendo que, por ejemplo, actualmente la administración López Obradorista tenía este plan de reforestar, ¿no? Sembrando Vida, me parece que se llama. Pero, o sea, el plan está bien. Sí me agrada la parte de que pues, te dan arbolitos y te pagan por cuidarlos y todo eso. Lo que no está bien es que la gente, en el afán de ganar dinero fácil, vaya y tire bosques. Estas son noticias que sí son comprobadas y que sí se le dijeron al presidente, pero que el presidente negó, ¿no? De que hay gente de que estaba quemando bosques para plantar nuevos bosques. O sea, dime, como que, no sé, siento que a veces la gente no piensa mucho y que el tirar estos bosques que ya son de años y que representan pulmones activos para crear nuevos bosques luego de árboles frutales,
van a tardar muchos más años en dar otra vez el mismo oxígeno que daban estos, pues siento que sí es medio crazy. Las políticas medioambientales se deben cumplir al pie de la letra porque si no, no se va a poder garantizar un futuro para los hijos de alguien. Iba a decir para nuestros hijos, pero yo sí soy un poco menos, soy a favor de la no natalidad, entonces sería para los descendientes, nuestros descendientes, ¿no? Entonces, no lo hagas por ti, hazlo por la gente del futuro. No seas envidioso, la gente del futuro también necesita disfrutar de lo que tú tienes, ¿no? La gente del futuro también necesita o debería también requerir el poder respirar aire limpio, el poder disfrutar de la lluvia, no ácida, porque pues lluvia ácida no es lo recomendable, no es lo conveniente, pero sí, como que mi punto central sería, no seas envidioso, como diría el Papa Francisco en su viaje a México, ¿no? No seas envidioso, comparte los recursos. No solamente eres tú en este mundo, no somos la única especie que depende de ellos, sobre todo eso. Convivimos con más especies en el mundo que también requieren de estos recursos. Entonces, mi mensaje es ese, haz un uso responsable de los recursos y también exige a empresas que lo hagan, porque si no lo hacen, no va a servir de mucho nuestros esfuerzos, mi querido amigo Quill. Efectivamente, Andy, si no exigimos, si no somos conscientes y si no inculcamos el hecho del cuidado del medio ambiente, pues realmente este mundo estará condenado. Podemos, de forma individual, ser humanos limpios, eso es lo importante. Por ejemplo, eso de, pues, hacer lo que se puede nosotros también, ¿no? Pero también hay que buscar la manera de incentivar que nuestros legisladores, pues, no se hagan güeyes con eso. Y finalmente, pues, sí, todo parte también de la educación que se inculca pues, en las próximas generaciones para que ellos también sepan que no, eso no está chido, eso de contaminar, porque si no lo saben, pues, bueno, obviamente lo saben, ¿no? Pero pues la idea es enfatizar el hecho de, en una edad temprana, que contaminar no está bien. Y también exigirlo, porque si no, realmente el futuro estará más que condenado. Lo que puede en próximos años llegar a pasar es que en primera lo del agua, después que haya más, más aumento de la temperatura por la disminución de la capa de ozono, mayor derretimiento de los polos, eso va a ocasionar que ciertos lugares se queden en el agua, literalmente el mar va a ganar terreno y que, por ejemplo, en un futuro los tsunamis o maremotos sean más fatídicos. También que haya más calor con el aumento de la temperatura y que este planeta sea inhabitable. Bueno, para nosotros, ¿no? Porque finalmente uno puede llegar a pensar que el fin del mundo va a ser por algún evento bíblico, pero realmente no, realmente el fin del mundo, al menos el fin del mundo habitable para los humanos va a ser por propia mano, ¿no? Por propias características de la especie. Así que sí, sí, los que alcancen a escuchar este podcast, los seguidores del podcast de Mike McQuail, entiendan que hay que hacer presión y que hay que ser humanos limpios para que ese futuro que les estoy contando todo chaca, donde todos moriremos, no se cumpla. Y no se depriman porque pues nada ganamos con eso. Solo hay que ser humanos limpios, les menciono, y tratar de impulsar o de luchar por ciertas modificaciones a las leyes locales o en impulsar ciertos movimientos, unirse a ciertas organizaciones o tratar de hacer algo en contra de estas empresas que están empecinadas por la contaminación, porque pues por algo hay regulaciones medioambientales, al menos en las democracias, comillas, comillas. Entonces debemos buscar que esas regulaciones o que si no las hay, que hayan, que busquen que aún haya un futuro al cual llegar. Así que no olviden esto, vamos a llegar al futuro sin vergüenza. Muy bien, Neri, pues esto estuvo muy buena esta plática y pues, sí, estuvo padre, ¿no? Realmente. Espero que no haya salido así de, no, el pinche mundo se va a ir al carajo. O algo así, porque sí está muy feo, pero esperemos que la humanidad recapacite y el futuro sea algo mejor de lo que podamos llegar a pensar algo feo, que sea algo bueno. Y así, Neri. Pues esto fue el programa de hoy. Les agradecemos el haber nos podido escuchar. Te agradezco el haber podido estar con nosotros, Neri. Si gustas decirnos algunas redes sociales para que te puedan seguir. Claro, claro, pueden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify.
sobre todo en Anchor, y como el podcast de Neri. Tengo mi propio podcast también. Estás invitado para la próxima emisión, amigo Quill. Y pues ahí estamos, el podcast de Neri, así como se dice, en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Y pues espero, muchas gracias por la invitación, Quill. Fue muy grato platicar contigo de un tema muy importante, que de hecho ya lo abarcaba yo en mi primer episodio, y que pues sí, es realmente importante. Es realmente sorprendente lo que puede llegar a suceder, ¿no? Y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Saludos a todos, espero estén bien y cuídense mucho. Muy bien, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Mike McQueen. Hasta la próxima. Te agradecemos el hecho de que hayas podido llegar a este punto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos el lunes a las 10:30 de la siguiente semana, nuevamente con el siguiente episodio. Te deseamos que tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos.